Quiero invitarles a abrir sus Biblias hoy en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde estamos caminando y viendo muchos héroes de la fe. Hemos visto ya varios, pero hoy vamos a encontrar al padre de la fe. Y posiblemente no nos dé con un domingo, vamos a tener 2 domingos mirando la vida de Abraham. En Hebreos capítulo 11, a partir del verso 8 hasta el verso 20, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Y le he titulado a este sermón, Fe para la vida. ¿Y por qué fe para la vida, pastor? Porque la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Abraham tuvo que caminar por fe para poder ver la vida, no de él, sino de sus generaciones. Y muchas veces, si nosotros queremos ver no solamente nuestra vida crecer, sino la de generaciones completas, tenemos que aprender a caminar por fe y a saber qué es lo que la fe me permite hacer. Antes de comenzar en Hebreos capítulo 8 y también en Génesis algunos pasajes que vamos a ver, mientras preparaba este estudio para ustedes, pensaba en los años donde mis 2 hijas comenzaron a caminar. ¿Alguno de ustedes que tiene hijos enseñó a sus hijos a caminar o al menos les ayudó a dar los primeros pasos? Levante su mano. Si no levantó su mano esta vez, recuerda cuando usted dio sus primeros pasos, no se acuerda. Pero usted llegó aquí hoy a este lugar como caminando. Alguien le enseñó a caminar. Lo que recordaba era que mi método para enseñar a caminar, tal vez como el de algunos de ustedes, era tomar a nuestros hijos por las manos, dejarlo que sostuviesen nuestros dedos y empezar a caminar con ellos algunos pasos. ¿Recuerdan eso? El segundo paso era como dejarle una sola mano. El tercer paso era estar cerca de ellos y decirle: camina, cree, confía. Le pedíamos: camina un paso, cree que puedes hacerlo y confía, porque si te vas a caer, yo te tengo acá. ¿Cuántos de ellos cuando los soltamos empezaron a temblar y en vez de caminar un paso se sentaron? ¿Recuerdan eso? Pero usted pacientemente dijo: una vez más, una vez más. Y ellos tenían temor y trataban de alcanzarle con su mano, ¿lo recuerda? Hasta el día que dieron su primer paso y dieron su segundo paso. Y en ocasiones se cayeron, pero usted estaba ahí ¿para qué? Para levantarles y enseñarles a caminar. Para ellos fue un momento de mucho estrés, porque el temor, la inseguridad les paralizaba, ¿sí o no? Pero usted como padre sabía que era necesario para toda su vida que aprendieran ¿a qué? A caminar. Y usted le decía: camina, cree, confía que yo estoy aquí. Quiero decirte algo. En el día de hoy quiero ver cómo Dios puso fe en Abraham y le dijo las mismas palabras: Abraham, camina, créeme a mí y confía. Hoy quiero enseñarte cómo la fe te potencia para caminar aunque no sepas a dónde vas. Creer aunque no sepas cómo Dios lo va a hacer. Y confiar aunque no entiendas lo que Dios está haciendo ni por qué lo está haciendo. Dile al que está a tu lado: camina, cree y confía, porque esto es la fe para la vida. En el libro o en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 8, se nos introduce a este personaje llamado Abraham, que dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dice: por la fe. Y lo que quiero que sepas es esto: cuando tú pones tu fe en Jesucristo, escuchen bien, no la fe en cualquier cosa. Recuerda que siempre digo, lo que le da valor a tu fe es el objeto de tu fe.
No es que tú tienes fe porque mucha fe o tengo fe, no, es en quién has puesto tu fe. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, la fe en Jesucristo te permitirá caminar aún cuando no sabes para dónde vas. Y pastor, esto parece absurdo, esto parece ilógico. ¿Cómo voy a caminar sin saber para dónde ir? Quiero decirte, cuando pones tu fe en Cristo, lo importante no es para dónde vas, sino con quién vas. Porque el que te lleva sabe a dónde te lleva. Él tiene un destino para ti que tú no conoces y muchas veces no te lo revela porque te sorprenderías y tendrías temor. Pero Él te dice, camina, sígueme, aun cuando no entiendas o no sepas para dónde vas. El primer punto de la tarde sale de este mismo verso. En el verso 8 dice, por la fe caminamos aun cuando no sabemos qué, a dónde. ¿Está conmigo? Dice, pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo yo puedo tener fe para caminar y seguir a Dios aún cuando no sé a dónde? Dice la palabra del Señor que Dios le habló a Abraham, le llamó y le dijo, sale de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te daré. ¿Dónde queda? ¿Cómo es? Abraham no preguntó nada. Ahora, pastor, ¿qué puedo hacer yo para tener ese tipo de fe que camina aún cuando no sé a dónde Dios me está llevando? Bueno, número uno, quiero decirte, esta fe solo viene por el oír la voz de Dios. Si tú quieres tener el tipo de fe que camina y avanza sin saber a dónde vas porque sabes con quién vas, tienes que saber que esta fe comienza por el oír la palabra de Dios. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Abraham oyó la palabra de Dios y eso le capacitó para ir y salir sin saber a dónde iba. ¿Saben por qué muchos de nosotros estamos paralizados en nuestra vida con Dios? Porque no estamos dedicando tiempo para escuchar a Dios. Si quieres tener una fe que te mueve a lugares que jamás has sospechado y caminas confiado sabiendo que Dios tiene de ti cuidado, tienes que pasar tiempo escuchando su voz. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe te permitirá caminar sin saber a dónde ir. Me parece como loco esto. Está bien. Hay tres cosas por lo menos en el caminar de Abraham que me encantan. Lo primero que Abraham tuvo que hacer es salir de lo conocido. Diga, salir de lo conocido. Anote esto. Abra su Biblia, empiece a tomar notas. Salir de lo conocido. Abraham dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Lo que Dios le está diciendo es, si quieres seguirme a mí, no puedes seguir donde estás. Tienes que salir muchas veces de tu zona de confort o de comodidad para poder seguir a Dios. Cuando los primeros discípulos estaban ahí trabajando con las redes porque eran pescadores, Jesús le dijo, síganme. Y ellos tuvieron que dejar las redes y seguirle. Cada vez que Dios llama a alguien para que camine con Él, es necesario que esa persona salga de su zona de comodidad. Muchas veces no avanzamos con Dios porque queremos seguir a Dios, pero seguir en lo que estamos haciendo. Quiero decirte algo, el llamado a seguir a Dios te va a costar. Tienes que salir de donde Dios te está llamando para ir a donde Dios te quiere llevar. Pastor, ¿dónde yo estoy? Posiblemente estás hundido en el pecado. Posiblemente estás hundido en gente que no te conviene. Si quieres caminar con Dios por fe, después de haber oído su voz, necesitas salir de lo conocido. Ahora, produce miedo, pastor, salir de lo conocido. Claro, lo desconocido siempre nos producirá miedo. Pastor, pero estas son las únicas gente que yo he conocido en toda mi vida. Pastor, pero esta es la única cosa que yo sé hacer de toda mi vida. Quiero decirte, cuando Dios te llama, avanza aunque no sepas dónde vas, porque Él tiene un plan para ti. Tienes que salir de lo conocido. Abraham tuvo que dejar su tierra y tuvo que dejar su ¿qué? Su parentela. Muchos de nosotros como emigrantes que vivimos en este país sabemos de qué se trata.
Cuando yo llegué a este país no sabía ni para dónde iba, ni dónde Dios me iba a llevar, ni qué planes Dios tenía conmigo. Yo solamente salí con 2 maletas llenas de libros y mis 2 hijas y mi esposa, ni $1 en el bolsillo. Pero salí creyendo que Dios me diría cuál sería el próximo paso. Tenía planes, amigos me prometieron, te quedas en Miami con nosotros y aquí te buscamos ministerio y te ayudamos. Dios me dijo, eso no es lo que yo te dije, sígueme a mí, porque no es para Miami. Pasé 1 año lavando platos en la cocina de esta iglesia y todavía le decía a Dios, ¿era esto? Y Dios me dijo, sígueme. Quiero decirte algo. No solamente dejar lo conocido o salir de lo conocido. La segunda cosa importante en este caminar de fe tiene que ver con esto. Seguir adelante en medio de lo desconocido. Escuchen esto. Sales de lo que conoces. Dios te mete en un ambiente completamente inseguro y desconocido para ti. ¿Te has visto así? Y tú te preguntas, ¿y yo qué hago aquí? Por fe. Ya saliste de lo conocido, te has metido en un ambiente conocido y ahora desconocido, y ahora entre la gente tú te sientes como extranjero. ¿Te ha pasado eso? Te sientes como peregrino y dices, yo estoy aquí pero no pertenezco aquí. La tendencia es a virar atrás, ¿sí o no? ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Que Abraham vivió en tiendas todo el tiempo de manera temporal, porque él sabía que en ese lugar tampoco era su destino final. Lo importante aquí, mira lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 11, dice así: amados, yo os ruego, hablando a todos los cristianos, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pedro le recuerda a los cristianos que tampoco nosotros pertenecemos aquí. Y si estamos aquí es de pasada. Somos extranjeros y somos ¿qué? Para caminar por fe con Dios hay que salir de lo conocido, pero continuar avanzando a través de lo desconocido. Lo que muchas veces nos pasa a nosotros es que por fe seguimos al Señor, nos metemos en la iglesia, buscamos a Dios, pero después en el trabajo, en el lugar donde estamos como pasajeros, queremos acomodarnos y volver a hacer nueva vida. Y queremos adaptarnos al medio en el que estamos. Quiero decirte, para caminar por fe, sabes que no te vas a adaptar al medio en el que estás, porque ese no es tu destino temporal. Tú decides si la gente que te rodea son las que te conforma o el Dios que te ha llamado es el que te transforma. Voy a explicar esto otra vez. Muchas veces llegamos a lugares en la vida donde nos sentimos cómodos en un nuevo lugar y la gente que está a nuestro alrededor empieza a influir nuestra vida de tal manera que aquel caminar que comenzó por fe se apagó la fe. Y dice, yo antes en mi iglesia era una maravilla, yo oraba, iba a la iglesia 4 veces a la semana, pero aquí estoy muy ocupado. Quiero decirte, tú decides si la gente que está a tu alrededor te conforma a lo que ellos quieren, o el Dios que te llamó, sigues con Él y te transforma a su imagen. Caminar por fe significa salir de lo desconocido, pero seguir adelante en medio. Salir de lo conocido y seguir adelante en medio de lo conocido. ¿Saben por qué ya no oramos grandes oraciones? Porque vivimos en un mundo que para comer no hay que orar. Porque comida hay donde quiera. ¿Recuerdas las oraciones de fe que tú hacías antes? Cuando no tenías de nada. ¿Por qué dejamos de orar? Porque nos rodeamos de gente que no ora. ¿Por qué dejamos de soñar grandes cosas y creerle a Dios por más que lo que tenemos y decir creemos que Dios nos puede usar para impactar el mundo? Porque estamos rodeados de gente que si hacemos eso, dice, usted está loco. ¿Dónde tú vas con esas ideas? No te dejes conformar por el mundo que te rodea. Permite que el Dios que te llamó te transforme. Tienes que salir de lo conocido y seguir avanzando en medio de lo desconocido. Ahora hay algo más. Me gusta mucho como dice después acá. Dice en el verso 9. Por la fe habitó como ¿qué? Como extranjero en tierra prometida, como en tierra ¿qué?
ajena, morando ¿en qué? En tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, escucha esto, porque esperaba la ciudad ¿qué? Celestial. Poderoso esto, hermanos, porque esperaba la ciudad celestial. No solamente salió de lo conocido, siguió adelante a través de lo desconocido, sino que tenía otra cosa. Soñaba con lo celestial. Diga, soñamos con lo celestial. ¿Cuántos están soñando con lo celestial? ¿Y por qué estás invirtiendo tanto en esta tierra? ¿Por qué estás invirtiendo tanto en esta tierra y no en las misiones, en la salvación de otros? Muchas veces nosotros nos conformamos a este mundo y se nos olvida soñar con lo celestial. Quiero decirte algo. Hay mucha gente que se mantiene humilde por saber de dónde viene. ¿Cuánto nos gusta eso? Yo sé de dónde Dios me sacó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe de dónde Dios lo sacó? Y eso le mantiene humilde, ¿sí o no? Sí, no te exaltes que tú sabes de dónde saliste. Yo y mi esposa muchas veces hablamos, oye, ¿te acuerdas cuando yo tenía un solo par de medias? ¿Te acuerdas cuando había que lavarla y ponerla al sol y esperar un rato con una toalla? Secarla y ponerla al sol. ¿Te acuerdas de eso? Y eso te mantiene humilde, saber de dónde vienes. Saber en dónde estás hoy te mantiene humano, porque estás rodeado de gente con lucha, con problemas y con situaciones. Pero saber para dónde vas te mantiene emocionado y alegre. Muchas veces nosotros sabemos de dónde venimos y somos humildes. Sabemos dónde estamos y decimos todo esto nos sirve. Pero se nos olvida para dónde vamos. Y lo que Abraham tenía era, no solamente había salido de lo conocido, atravesado lo desconocido, sino tenía su mente en lo celestial. Muchos de nosotros no estamos emocionados de la vida. Muchos de nosotros no estamos contentos de la vida. Muchos de nosotros no estamos expectantes porque se nos olvida que donde estás hoy no es tu destino final. Dios tiene algo más grande para nosotros. Eso es vivir por fe. Vivir por fe es saber que esto se va a quedar y yo tengo algo más grande que Dios ha preparado para mí. Si tú no vives emocionado, si a ti nada es que tienes que volver a pensar para dónde tú vas. No es solo saber de dónde vienes y dónde estás, sino saber para dónde vas. Así es cuando Dios nos dice, camina, 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 camina. Ahora, la segunda cosa que este escritor nos habla de la fe de Abraham, la fe no solamente lo capacitó para caminar sin saber a dónde iba, sino en los próximos versos ahora nos entra en otra dimensión. Miren lo que dice en el verso 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo que, marque esa palabra, estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz. Aún fuera de tiempo, digo, fuera de tiempo. Estéril y fuera de tiempo. Aleluya. Dice, fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había ¿qué? Prometido. Por lo cual también de uno, ahora no está hablando de Sara, está hablando de quién, de Abraham. Y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora quiero mirar esto. La segunda cosa para la que la fe te capacita no es solamente para caminar sin saber a dónde vas, sino, escucha bien, para creer aun cuando no sabes cómo pasará. Muchas veces Dios te dice que va a hacer algo. Y Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo.
Y le dijo a Sara, vas a tener un hijo. ¿Y cómo? Si Abraham ya no funciona. Abraham ya es un viejito. Y yo paré mi costumbre de las mujeres. Y soy estéril. ¿Cómo va a ser esto? ¿Sabes? Por fe fue que ellos pudieron ver lo que era imposible, lo que era inexplicable y lo que era inesperable. Ponga todo lo que quiera ahí. Lo imposible, lo inesperado y lo increíble. Cuando tú caminas por fe, sin preguntar cómo va a pasar, sino, si tú lo dices, Señor, vas a ver, lo que es imposible se hace posible. Lo que es inesperado, lo puedes esperar. Y lo que es increíble, lo vas a ver. Eso es caminar por fe. Imposible. Sara ya no puede tener hijos. Imposible. Abraham tampoco. A ese es cuando Dios se glorifica. ¿Saben que Dios se glorifica en lo imposible? Me gusta como dice Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 4, versos 19 al 22. Dice, y no se debilitó la fe. Al contrario, hablando de Abraham, su cuerpo, que ya estaba como que... Oye, este hombre se ganó la fama de muerto. Siendo de casi ¿cuántos? 100 años. Primer problema, su vejez. Segundo problema, y la esterilidad de la matriz ¿de quién? De Sara. Tampoco dudó por incredulidad. ¿De quién? De la promesa. Note esa palabra, promesa de Dios. Sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso. Hay poder, hay promesa. Amarque esa palabra. Para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada. ¿Por qué? Por justicia. ¿Sabes? La fe te capacita para caminar sin saber dónde, pero para creer sin saber cómo. ¿Estás creyéndole a Dios sin saber cómo lo va a hacer? Señor, que vamos a Dallas. ¿Y qué tú vas a hacer? Yo no sé cómo. Síguele. ¿Sabe cuál es la lucha de la fe? La lucha de la fe, o la fe lucha entre dos preguntas. ¿Cómo puede ser y cómo será? No, esto no es posible que pase. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Recuerdan cuando en Lucas capítulo 1 se nos narra el nacimiento de Jesús? El Señor aparece a uno de los grandes hombres de fe. Quiero buscar Lucas capítulo 1 rápido porque creo que vale la pena mirar esto. Lucas 1:18, si lo tiene, el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 18. Miren esto, miren las preguntas que aparecen aquí. Y esta es la batalla de todos nosotros. Cuando Dios nos llama a creerle sin explicación. Quiero decirte más. La fe no es explicable. En Lucas capítulo 1, miren lo que está pasando en el verso 18 y 19. Dice así. Lucas 1:18. Dijo Zacarías al ángel. ¿Recuerdan a Zacarías? ¿En qué conocer esto? Porque yo soy ¿qué? Oye, parece que los viejos no tienen mucho chance. Viejo, y mi mujer es de edad ¿qué? Sí, ¿saben quién fue Zacarías, verdad? ¿Quién fue? El padre de Juan el Bautista. ¿Y saben quién era su mujer? Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y cuando Dios le dice, voy a hacer algo, créeme, ¿qué dice Zacarías? ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser esto? ¿Saben lo que le pasó a Zacarías por decir eso? Se quedó mudo 9 meses. Ahora si miramos un poquito más en el mismo capítulo, pero ahora en el verso 34 y 35, miren lo que dice. Ahora el ángel le aparece a otra mujer. A lo mejor ya María se había enterado que Zacarías, por no creer, se había quedado mudo. Dijo, mejor yo digo que sí. Piensen. Porque esto pasó 6 meses antes. Y eran familia. A lo mejor mandaron un correo electrónico, un mensaje de texto. Oye, a este le ha quedado mudo por no creerle a Dios. Si Dios te aparece y te dice algo, tú dile que sí. Es un poco de juego, ¿ok? No crean que eso así. Miren el 34 y 35. ¿Está conmigo? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La misma pregunta. ¿Cómo es posible si yo todavía no estoy casada? ¿Cuál es la lucha de la fe, pastor? La lucha de nosotros es, cuando Dios nos dice que va a hacer algo sobrenatural, nuestra fe batalla entre, ¿será posible? ¿No será posible? Esto nos pasa a todos.
Pero lo que Dios quiere es que tú sepas es 3 cosas. Para poder creer cuando no sepas cómo. Descansemos en las promesas y no en las explicaciones. Descansa en las promesas y no en las explicaciones. Abraham dijo, yo no sé, pero algo va a hacer Dios. Y Él lo prometió y yo le creo. Puede decir eso, Dios lo prometió y yo le creo. Descansa en las promesas y no en las explicaciones. Dependamos de la provisión de Dios. Una de las cosas que fue poderosa en la vida de Abraham, uno de los acontecimientos más difíciles para él, fue cuando tuvo que sacrificar a Isaac. Y eso es otro que empieza a escribirlo ahora a partir del próximo verso que viene. Entonces, número 1, la fe potenció a Abraham ¿para qué? Caminar sin saber qué, dónde. Creer sin saber qué, cómo. Pero ahora miren esto, anote esto. Confiar sin saber por qué. Diga, confiar sin saber por qué. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque Dios nos pone en las situaciones que nos pone, pastor. Confía. Cuando el niño, el padre le está diciendo, camina, 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 suéltate. Él dice, ¿por qué me hace esta crueldad? Porque el padre sabe que la única manera de vivir en la vida, en el futuro, y caminar firmemente, es si pasa por ese momento. Cuando Dios te permite que cosas te pasen o te pide que hagas cosas que no entiendes por qué, el tercer punto que quiero compartir es este: confía aunque no entiendas por qué. Abraham, dice la Biblia, ofreció a su hijo Isaac, el de la promesa, en el que Dios le había dicho, tu único hijo te vamos a hacer una descendencia. Los versos que vienen más adelante, si puede leer conmigo, dice así en el verso 17, por la fe Abraham, cuando fue ¿qué? Probado, ofreció a Isaac, del que había recibido la ¿qué? La promesa. Ofreció al único que tenía y lo hizo porque creyó y confió sin saber por qué Dios le estaba pidiendo eso. El domingo que viene vamos a hablar de eso, pero quiero simplemente decirle esto. Abraham tenía que ahora depender de la provisión de Dios. ¿Cómo lo sé, pastor? En Génesis 22, 7 y 8. Esto es duro. Ahí va Abraham con su hijo Isaac cargando la leña. Entonces no era un niñito, no era un bebito, era un muchacho que podía cargar leña. Era un joven. Entonces los jóvenes pueden cargar leña. ¿Ok? Y mientras van caminando a hacer el sacrificio, Isaac, que no tenía nada de tonto, dice, espérate. Papá lleva un cuchillo ahí. Y yo llevo la leña, pero para hacer un sacrificio nos falta algo. ¿Qué faltaba? Un cordero. Y ni tonto ni perezoso lanza la pregunta que está en Génesis capítulo 22, verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, aquí está el fuego, aquí está la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham escuchó la pregunta más difícil de su vida. ¿Saben lo que dijo Abraham? Por el momento el cordero eres tú. Pero yo espero que Dios va a hacer algo. ¿Saben lo que es fe? La fe te capacita para obedecer a Dios sin entender el porqué. ¿Qué pasó después? Ahí mismo en Génesis 22, pero en el verso 14, la historia nos narra que Abraham puso a Isaac. Ya tenía la leña y cuando levantó el cuchillo, obedeciendo sin saber por qué, una voz le dijo, Abraham, espera un momento. Y Abraham esperó y al lado, en una zarza, no salsa, zarza era unos espinos, había un cordero, había un animal que se había trabado sus cuernos y no podía salir.
Y entonces Abraham quitó a Isaac y tomó aquel animal y lo puso y sacrificaron. Y dice la Biblia que que Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa en el monte Jehová se proveerá. Ustedes a veces ponen Jehová Jireh en la cocina, Señor va a proveer comida. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene algo más profundo. Aquí hay un símbolo de Cristo. Dios había llamado a Abraham, escúcheme bien por favor, para que saliera de lo conocido. ¿Qué es lo que conocía Abraham, pastor? Él conocía una sociedad que para calmar la ira de sus dioses necesitaban en ocasiones hasta sacrificar a sus propios hijos. ¿Está conmigo? Y Dios sacó a Abraham de ahí. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, Abraham pensó que este era un Dios como aquellos que él había dejado detrás. Y cuando Dios proveyó un cordero para el sacrificio, Dios le estaba dando una lección a Abraham que te la quiere dar a ti y a mí. Cuando tú me sigues y me obedeces, el sacrificio lo pongo yo. Porque el sacrificio que nos salva y que nos limpia no es nuestro propio sacrificio, sino es la provisión de Dios en Jesucristo para todos nosotros. Caminar por fe te capacitará para saber que el Dios que te amó tanto y proveyó a Jesucristo por ti, Él sabe lo que va a hacer. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Caminar por fe significa avanzar y salir sabiendo que Dios sabe dónde voy. Caminar por fe significa creer, aunque no entiendo cómo Dios lo va a hacer. Y caminar por fe significa confiar, aunque no sé por qué Dios me está permitiendo pasar por esto.